Cuerdas de Amor. Hola, qué bueno que estés aquí una vez más en este espacio que llamamos Cuerdas de Amor. Si es la primera vez que nos escuchas, quiero que sepas que este es un lugar para tomar un respiro, bajar la velocidad y mirar nuestras vidas a través del lente de la Biblia, que es mucho más sorprendente y relevante de lo que podemos imaginar. He hablado poco de mí en episodios anteriores, así que para quienes no me conocen, soy John Caicedo. Soy ingeniero sanitario y ambiental con algunas especialidades. Desde el grado 9 de bachillerato descubrí mi gusto por las matemáticas y desde ese grado decidí ser ingeniero. Gracias al apoyo de mis padres, esta profesión me ha dado lo que soy y lo que tengo, que no es ostentoso, pero me ha dado una vida feliz al lado de mi esposa y mis hijos. Y tocaremos temas de ingeniería. Pero empecemos con una pregunta que quizás te haya rondado la mente cuando ves las noticias, cuando tienes una discusión dolorosa en casa o simplemente cuando sientes ese vacío extraño un día cualquiera. ¿Alguna vez has sentido que en el fondo las cosas no funcionan como deberían? No me refiero a que tuviste un mal día o que se te quemó la comida o que se te pinchó una llanta. Me refiero a una sensación más profunda, como si el mundo entero tuviera un defecto de fábrica, una grieta invisible que hace que tarde o temprano todo tiende al caos o al dolor. ¿Te has sentido así, tratando de reparar algo que parece romperse una y otra vez? Para entender esto, necesitamos ir al manual del fabricante. En la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo escribe algo que es fundamental para entender nuestra realidad. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron. A veces leemos esto y pensamos en una historia antigua de una fruta prohibida y un jardín, como si fuera un cuento infantil. Pero lo que la Biblia nos está describiendo aquí no es simplemente una mala decisión moral o una travesura. Es un evento histórico que cambió la estructura misma de la realidad. Pablo nos dice que el pecado entró. Imagina una sustancia extraña y corrosiva que se infiltra en un sistema perfecto. Aquí es donde quiero usar una ilustración que quizás te ayude a visualizarlo mejor. Como dije inicialmente, hablemos de ingeniería. En el mundo del diseño y la construcción existe un concepto temido por todos los ingenieros y se llama el fallo catastrófico. Un fallo catastrófico no es que se funda una bombilla o que una puerta suene feo. Un fallo catastrófico ocurre cuando una pieza esencial, crítica para la estructura, colapsa. Y cuando esa pieza falla, no solo se daña ella misma, provoca una reacción en cadena que compromete la integridad de todo el sistema. El edificio entero se vuelve inseguro, el puente pierde su capacidad de carga, el avión ya no puede volar. Aunque por fuera la pintura se ve bien, la estructura interna está comprometida de manera irreversible. No se puede arreglar con una capa de barniz o apretando algunos tornillos. La Biblia nos enseña que lo que sucedió en el Edén, lo que llamamos la caída, fue exactamente eso, un fallo catastrófico en la humanidad. Adán no era solo un hombre, era nuestro representante, la pieza clave, el cimiento sobre el cual se sostenía la relación de la humanidad con Dios. Cuando él decidió romper el diseño original buscando autonomía lejos de su creador, no fue un simple tropiezo, fue un colapso estructural. La Escritura nos dice que el sistema operativo humano quedó corrupto desde el origen. No es que nacemos buenos y luego aprendemos a ser malos, es que nacemos desconectados de la fuente de vida, con una tendencia natural a poner cualquier cosa en lugar de Dios. Es como si el código fuente de nuestra alma se hubiera reescrito con el error fatal. Por eso, por más que intentemos construir utopía política, por más tecnología que desarrollemos, o por más libros de autoayuda que leamos, seguimos lidiando con el egoísmo, con la violencia, con la soledad y hasta la muerte. No son problemas externos, son problemas de diseño interno derivados de aquel fallo original. Sé que esto puede sonar desalentador al principio, pero piensa, ¿entonces no hay esperanza? ¿Estamos condenados a vivir en un edificio en ruinas? Imagina que vives en una casa donde los cimientos se han hundido. Puedes pintar las paredes, puedes cambiar las cortinas y poner muebles bonitos, pero las grietas volverán a salir. Las puertas dejarán de cerrar. El problema no es la decoración, es el cimiento. Y tú por tus propios medios no puedes levantar la casa para arreglar los cimientos mientras vives dentro de ella. Es imposible. Aquí es donde la historia bíblica pasa de ser un diagnóstico terrible a la mejor noticia que jamás escucharás. Porque Dios, en su misericordia infinita, no nos dejó abandonados en ese colapso. Él sabía que no podíamos repararnos a nosotros mismos. Ninguna cantidad de esfuerzo humano puede revertir un fallo catastrófico de esa magnitud.
Por eso Dios envió a un segundo Adán. Jesús no vino simplemente a darnos consejos morales para decorar nuestra vida rota. Él vino a hacer una obra de ingeniería estructural nueva. La Biblia nos enseña que Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, sin ningún fallo y sin ninguna grieta. Y luego Él fue a la cruz, y en la cruz Él cargó sobre sí mismo todo el peso del colapso de nuestro pecado. El edificio de la ira de Dios cayó sobre Él para que no tuvieran que caer sobre nosotros. La salvación no es que tú te la arregles a ti mismo. La salvación es que Dios te saca de la estructura colapsada de Adán y te injerta por la fe en la estructura inconmovible de Cristo. Es un regalo, es por gracia. No tienes que ganártelo porque no podrías. Es como si el arquitecto del universo te dijera: deja de intentar pegar los pedazos de tu vida con tus propias manos. Entra en el refugio que mi Hijo ha construido para ti. Cuando confiamos en Cristo, aunque todavía vivimos en un mundo roto y sentimos los temblores de esa fractura original, tenemos una seguridad nueva. Sabemos que la reparación ha comenzado, no desde afuera hacia adentro, sino desde el corazón, regenerado por el Espíritu Santo. Y sabemos que un día Él restaurará todas las cosas por completo. Así que hoy quiero invitarte a descansar. Quizás estás agotado de tanto intentar sostener las paredes de tu vida tú solo. Quizás te has dado cuenta de que por más que intentas ser perfecto, el fallo sigue ahí. Esa es una buena noticia porque significa que estás listo para dejar de confiar en tu propia ingeniería y empezar a confiar en la obra perfecta de Jesús. Gracias por acompañarnos hoy en Cuerdas de Amor. Búscanos en las plataformas digitales y en YouTube. No se trata de lo fuerte que seas tú para sostenerte, sino de cuán fuerte es Él para sostenerte a ti. Hasta pronto, que Dios te bendiga.